Señores televidentes, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buen día. Bienvenidos nuevamente a este su espacio pensionesebien.com, espacio que está dedicado a tratar todos los temas relacionados con la seguridad social en Colombia, especialmente el tema pensional, de salud y riesgos laborales. Como es costumbre, señores televidentes, para el día de hoy tenemos un tema fundamental que ha venido marcando jurisprudencia en los últimos años en Colombia, como lo es el traslado entre regímenes pensionales. Esta problemática la sufren muchas personas que estuvieron cotizando en el Instituto de Seguro Social, o Cajanal, Caprecon, o otra entidad del régimen de prima media, los cuales se trasladaron al régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados de pensión. Llámese hoy en día Porvenir, Protección, Colfondos y Scandia, el anterior All Mutual. Estas entidades afiliaron a cientos de miles de personas con falsas expectativas, con información errónea, con información incompleta y muchas veces con engaños. La Corte Suprema de Justicia ha sacado o emitido varias jurisprudencias en los últimos años respecto a la falta de información, al deber legal de la información por parte de estos fondos de pensiones para que brinden la información acertada, eficaz, oportuna, para que las personas hubiesen podido tomar una buena decisión o la mejor decisión de si seguir en el régimen de ahorro individual o realmente trasladarse al régimen de prima media de Colpensiones. Entonces, en este su espacio de pensionesebien.com, usted va a poder encontrar todo lo necesario para saber si su caso es viable o no es viable para retornar al régimen de prima media de Colpensiones, o por el contrario, hay muchos casos que les conviene más quedarse en los fondos privados de pensión y por ende pensionarse en el régimen de ahorro individual. Acá en pensionesebien.com usted podrá comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, y por nuestra página web pensionesebien.com o los teléfonos que aparecen en pantalla, al WhatsApp, a los números fijos. Recuerden que tenemos oficinas en la ciudad de Bogotá, en la carrera séptima 1701, oficina 1038, y en la carrera 70, carrera séptima, número 7021, donde podrán ustedes directamente contactarse con nosotros. Entonces, no siendo más, señores televidentes, a continuación vamos a empezar con nuestro tema del día. Vamos a ver cómo se liquidan las pensiones, si es mejor estar en Colpensiones, si es mejor estar en los fondos privados y, ante todo, determinar y mirar si es viable o no es viable un traslado a régimen pensional que se denomina ineficacia o nulidad de traslado por falta de información. Entonces, ya regresamos, vamos a una pequeña corte comercial, no se muevan. ¿Está cotizando en un fondo privado de pensión? ¿No le brindaron una información clara, oportuna y eficaz? Acuda a los verdaderos especialistas en pensiones y verá que es posible trasladarse a Colpensiones. Si usted está cotizando en un fondo privado de pensión, llámese Porvenir, Protección, Colfondos o Scandia, y quiere retornar al régimen de prima media de Colpensiones, comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o a nuestra página web www.pensionesebien.com, donde le brindaremos toda la asesoría necesaria para interponer una demanda de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información, y así usted podrá retornar al régimen de prima media de Colpensiones, donde su pensión podrá ser proporcional a su tiempo e ingreso de toda su vida. ¿Cómo están, señores televidentes? Nuevamente aquí retornando a pensionesebien.com, espacio dedicado a tratar todos los temas de la seguridad social, especialmente el tema pensional. Como hablamos en nuestra introducción, vamos a hablar el día de hoy, señores televidentes, con respecto a los traslados entre regímenes pensionales. Es un problema que se ha suscitado en la legislación colombiana en los últimos años, específicamente más o menos desde el 2006, 2007 para acá, que compromete a los fondos privados de pensión y, por ende, las personas que alguna vez cotizaron en el Seguro Social, en Cajanal, Caprecom, alguna entidad que represente el régimen de prima media, y se trasladaron a los fondos privados de pensión, llámese Porvenir, Protección, Colfondos o el Mutual. Estas personas hoy en día están padeciendo el problema que se van a pensionar con pensiones muy bajas, con pensiones injustas con respecto a la proporcionalidad de salario devengado de años trabajados con respecto a las pensiones que pudieran recibir por parte de Colpensiones, el régimen de prima media. Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia ha venido teniendo una evolución jurisprudencial con respecto a estos casos y se ha centrado específicamente en la falta de información, en el deber legal de información por parte de los fondos privados y de Colpensiones para que la persona pues obviamente tome la mejor decisión y decida si quedarse en un fondo privado o para trasladarse a Colpensiones. Esto no significa
que 100% de las personas les convenga estar en el régimen de prima media de Colpensiones. No, hay personas específicas que les conviene más quedarse en los fondos privados de pensión, pues porque las condiciones realmente les son más favorables. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar a profundidad de este tema. Vamos a determinar, voy a explicarles cómo determinar si es viable o no es viable iniciar un proceso de traslado de régimen pensional. Hay que tener en cuenta lo siguiente, señores televidentes, los fondos privados de pensión cada año emiten un monto mínimo de capital para que las personas puedan pensionarse. Hace 2 años eran 240 millones, el año pasado eran 280 millones. Para este año se estima más o menos que está entre 300 y 310 millones de pesos para poder reconocer una pensión que se denomina una pensión de renta vitalicia. Esta pensión de renta vitalicia equivale al reconocimiento del 110% de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 300 millones de pesos que tenga el ahorrador, el afiliado al fondo privado de pensión, al régimen de ahorro individual, le van a reconocer el 110% de un salario, que viene siendo más o menos 1 millón de pesos, 1.100.000 pesos. Mientras que en esta parte del régimen de ahorro individual no importa si usted tiene un salario o un ingreso de 3 millones, de 2,5, de 5, de 10, de 15, aquí no cuenta ese promedio de los últimos 10 años como sí lo hace Colpensiones. Entonces los fondos privados de pensión lo que hacen es, en resumidas cuentas, por cada 300 millones, reconocerles 1 millón de pesos. Si usted quiere una pensión de 2 millones de pesos en un fondo privado, si usted que está en Porvenir, en Colfondos, en Protección, en Scandia, quiere una pensión de 2 millones, tiene que tener ahorrados más o menos 600 millones de pesos. Si quiere una pensión de 3 millones, debe tener ahorrados más o menos 900 millones de pesos y así sucesivamente la regla de 3. Entonces, pues es muy difícil que una persona tenga en su cuenta de ahorro, es difícil y triste que tenga usted ahorrados en su cuenta de ahorro individual 500, 600 millones de pesos y su pensión vaya a ser nada más entre 1.500.000 y 2 millones de pesos. Eso es lo que sucede. ¿Qué fue lo que pasó en esa época? Pues los fondos privados de pensión afiliaron a cientos de miles de personas con expectativas falsas, con mala información, con información a medias y muchas veces con engaños. Eso ya está totalmente demostrado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual establece que la información a los afiliados debe ser de forma transparente, clara, eficaz y oportuna al momento de la afiliación y durante toda la relación que tenga la persona con el fondo privado de pensión. Incluso hay una normatividad especial que es la de la doble asesoría, que se instauró a partir del año 2016, en la cual establece que a usted, siendo hombre, tienen que darle una información, un simulador pensional, antes de los 52 años y en el caso de las mujeres, antes de los 47 años de edad. Entonces, para determinar, señores televidentes, la viabilidad de esto, usted tiene que tener en cuenta es tener su historia laboral. En la historia laboral de los fondos privados de pensión está muy bien detallado el número de semanas que cotizó en el régimen de prima media, el número de semanas que cotizó en otros fondos de pensiones o en el fondo privado de pensión, el total de semanas, los aportes, el valor del bono, los rendimientos y el total de capital. Eso es lo primero, es la primera herramienta que usted debe tener para determinar si es viable o no. Lo segundo es mirar su promedio salarial en los últimos 10 años. ¿Sí? Obviamente esto dependiendo de su edad. Si usted es una persona que está a punto de pensionarse, que tiene hombre 58, 57, 60 y está laborando, pues se proyecta a los 62 años y toma su promedio de los últimos 10 años. Eso se llama ingreso base de liquidación. Ese ingreso base de liquidación en muchas personas puede ser un ejemplo. Usted tiene un promedio salarial de 3 millones de pesos en los últimos 10 años. Eso indexado con el tiempo puede ser más o menos un promedio salarial de 3,5 millones. Y a ese ingreso base de liquidación se le aplica una tasa de reemplazo, dependiendo del número de semanas que tenga en total entre régimen privado y régimen público, que más o menos en Colpensiones va desde 1.300 semanas con el 60% y va hasta el 80% con más de 1.800 semanas. Entonces, si usted tiene ese promedio salarial, digamos, de 3.500.000 pesos en los últimos 10 años, se le aplica, digamos que usted tiene 1.500 semanas, se le aplica el 70%. Sería una mesada pensional más o menos de 2.450.000 pesos versus una pensión de un salario mínimo de 908.000 pesos que le reconocería el fondo privado de pensión. Entonces, lo más importante para determinar es la edad, las semanas, el ingreso base de liquidación, la diferencia pensional que haya entre un fondo y otro, en este caso del ejemplo, la diferencia son más o menos 1,5 millones de pesos mensuales, y que no le hayan brindado la información clara, oportuna, veraz, objetiva al momento de la afiliación o la doble asesoría antes de los 47 años mujeres o 52 años hombre.
Esto determina si su proceso es viable o aconsejable para un proceso de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información. Hay personas a las cuales no les conviene ese traslado de régimen pensional. Por ejemplo, las personas que están en fondos privados de pensión y cotizan sobre un salario mínimo o 2 salarios mínimos. Las personas que están en Porvenir, Protección, Colfondos, Escandia, que coticen entre 1 y 2 salarios mínimos, no les conviene trasladarse al régimen de prima media de Colpensiones. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto su pensión en el fondo privado, en el régimen de ahorro individual va a ser de un salario mínimo, en Colpensiones hacer la conversión y al aplicar una tasa de reemplazo a ese promedio de 1.600.000, 1.700.000, pues su pensión con el 60-70% va a ser más o menos 1.100.000, 900.000 pesos. Y esa diferencia pensional de entre el salario mínimo que le van a reconocer en el fondo privado y ese 1.000.000 de pesos o 1.100.000 que le van a reconocer a Colpensiones no justifica el esfuerzo y el poner en marcha el aparato de la Administración de Justicia por esa diferencia de 100.000 pesos, de 50.000 pesos o de 200.000 pesos. Además toca hacer un proceso que dura más o menos entre 2 y 3 años, el proceso de ineficacia, tiene un costo, entonces nosotros en eso somos muy transparentes en decirles a las personas realmente si le conviene o no le conviene, si se justifica o no se justifica. Entonces, con Pensiones Bien, usted más que una asesoría legal, va a tener un consejo, ¿sí? Para que pues, usted pueda hacer realmente lo que más le convenga. Si no se puede hacer el proceso de ineficacia o nulidad, somos totalmente transparentes en decirle que no se puede realizar, que lo mejor es que se quede en el fondo privado, como también si realmente es viable y vemos que podemos sacar adelante su proceso, con muchísimo gusto se lo vamos a decir de la misma manera. Entonces, esa es la manera, señores televidentes, de que usted puede mirar si su proceso puede ser viable o puede ser recomendable hacer el proceso de ineficacia o nulidad de traslado. Recuerde que no necesita tener menos de la edad. Hay muchas personas que nos dicen, no, es que yo ya tengo 62 años o yo ya tengo 57, las mujeres, no importa. Lo único que debe interesar es que usted no sea pensionado por un fondo privado de pensión. Desde que usted no esté pensionado por un fondo privado de pensión, sin importar la edad que tenga, usted puede iniciar este proceso de ineficacia. Y hay que aprovechar que la Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara con respecto a la falta de información. Entonces, la mayoría de estos procesos, en Colombia actualmente hay más o menos unos 300.000 procesos andando de ineficacia, pero hay muchas personas que no lo han hecho o por desconfianza o por desconocimiento o porque de pronto no han dado con la persona indicada que les explique realmente cuáles son las verdaderas alternativas, consecuencias o ventajas de este proceso de ineficacia en nulidad de traslado. Por eso, señores televidentes, los invito a que se comuniquen con nosotros por medio de nuestra página web www.pensionesebien.com. Ahí en pantalla aparecen nuestros números telefónicos de nuestras oficinas. Tenemos oficina en el centro, en la carrera séptima número 1701, oficina 1038, oficina en el norte en la carrera séptima número 70A21, oficina 403. Cualquier cosa nos pueden escribir también al WhatsApp que aparece ahí, que es un 320-833, si no estoy mal, y los números celulares son los números fijos, y con muchísimo gusto podemos atender su caso. La consulta para las personas que quieren hacer traslado de régimen no tiene ningún costo. Lo más importante es que nos envíen el insumo, que es la historia laboral, la fotocopia de la cédula, y con eso nosotros le hacemos el estudio de viabilidad y le informaremos si se puede o no se puede, o si es viable o no es viable su proceso de traslado a régimen de prima media. Entonces, en el próximo bloque, señores televidentes, vamos a hablar específicamente de lo que es la demanda de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información, cuáles son sus actores, cuáles son los términos, cómo es la interacción con la justicia colombiana con respecto a esto, cuál sí ha habido la jurisprudencia y la evolución jurisprudencial al respecto. Es importante que ustedes tengan en cuenta que es un proceso, es una demanda. Cualquier persona que le diga que usted lo traslada en un año, en 5 meses o en 6 meses, pues es una persona que realmente no es de fiar, no conoce el tema. Aquí lo más importante es que usted sepa a ciencia cierta qué se puede hacer y qué se debe hacer y con quién puede hacer este tipo de procesos. Entonces no se muevan, en el próximo bloque vamos a hablar acerca específicamente de la demanda de ineficacia y nulidad de traslado. Entre a pensionesebien.com, el portal de los especialistas en pensiones, donde encontrará todo lo necesario para trasladarse de los fondos privados a Colpensiones, con la asesoría del Dr. Félix Córdoba, especialista en Derecho de la Seguridad Social. W Radio, más información, más noticias. Si usted está cotizando en un fondo privado de pensión y quiere retornar al régimen de prima media de Colpensiones, comuníquese con nosotros a www.pensionesebien.com, a los teléfonos que aparecen en pantalla, y con mucho gusto lo asesoraremos en una demanda de ineficacia y nulidad de traslado para retornar a Colpensiones.
Volvemos nuevamente aquí a su espacio pensionesebien.com, donde estamos hablando específicamente el día de hoy, señores televidentes, de el traslado entre regímenes pensionales. Como acabamos de hablar en el bloque anterior, dimos algunas pautas para que las personas supieran de primera mano si es viable, que logren identificar si es viable o no es viable su traslado al régimen de prima media de Colpensiones desde los fondos privados. Vamos a hablar ahora, señores televidentes, en este bloque del proceso como tal de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información. Este proceso viene teniendo evolución jurisprudencial. La primera sentencia salió en el año 2008. ¿Sí? Estamos hablando ya de más o menos 13 años, ¿sí? La primera sentencia de ineficacia. Y de ahí para adelante se han venido incrementando más estos fallos judiciales hasta llegar al punto que en el año 2018 salieron unos 5 fallos de la Corte, en el 2019 ya salieron como unos 10, 12, el año 2020 salieron a más de 15 fallos de este tipo, y este año 2021 ya salió uno que vamos a hablar en otro espacio con respecto a las personas que ya son pensionadas en los fondos privados de pensión. Pero por ahora lo que nos acuñe en este espacio, en este bloque, es la demanda de ineficacia para cómo retornar al régimen de prima media de Colpensiones. Entonces, el fundamento legal jurídico de estos procesos de ineficacia se centran específicamente en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y obviamente también en la normatividad correspondiente. Hay un decreto muy importante que es el decreto 656 del año 94. Ese decreto es supremamente importante porque desde esa época, desde el año 94, se está creando el deber legal de la información para las entidades que administran recursos, como las entidades financieras, como los fondos de pensiones, y ha tenido una evolución con respecto a esto. Pero principalmente son las sentencias o jurisprudencias que son fuente de ley, la jurisprudencia de la Corte, con respecto a los traslados de regímenes pensionales. ¿Qué determina la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral? Que las personas que no hayan recibido esa información clara, oportuna, veraz, objetiva, al momento de la afiliación o antes de que les faltaran menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, esto es hombres 52, mujeres 47, tendrían que haberles hecho una doble asesoría y una información totalmente transparente con respecto a las diferencias entre los dos regímenes pensionales para que la persona informadamente pudiese tomar una decisión. Se ha demostrado ya en estos procesos judiciales que efectivamente el 99.9% de las veces los fondos de pensiones no cumplieron con el deber legal de información. Por esta razón se está viendo afectado el derecho al mínimo vital, a la seguridad social y el derecho pensional. Esa es la manera o la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia ha establecido que si no se dan estos parámetros como tal de información, es totalmente nula o ineficaz esa afiliación al régimen de ahorro individual. Hay que tener en cuenta también algo importante, la carga de la prueba. Por lo general, cuando uno demanda, uno tiene que demostrar, ¿sí?, el perjuicio. Pero en este caso, la Corte ha estipulado que son los fondos privados de pensión los que tienen que demostrar si realmente brindaron o no esa información y esa asesoría. ¿Por qué? Porque son ellos los expertos, los que tienen los programas, los que tienen la infraestructura, los que tienen el personal calificado para dar ese tipo de información. Una persona, un trabajador, no puede determinar con una cifra, con un cálculo, con una tabla, si realmente le conviene o no le conviene un régimen pensional, pues porque por eso mismo se trasladaron de un régimen a otro, por la información que les brindaron estos fondos privados de pensión. Entonces, como así, la Corte dice, como así mismo ustedes fueron, lo convencieron y lo afiliaron, ustedes mismos tienen que probar dentro del proceso judicial que sí le brindaron esa información, esa asesoría. La defensa de los fondos privados de pensión se centra específicamente en que el afiliado firmó un formulario de afiliación. Al firmar un formulario de afiliación, hace muchos años, antes del 2008, se perdían los procesos porque efectivamente usted había firmado el formulario de afiliación. Pero ya la jurisprudencia ha evolucionado y ha determinado que el formulario de afiliación no es suficiente prueba para determinar si usted lo asesoraron o no. Primero, porque es un formato predeterminado por el fondo, con letra chiquita y menuda. Y segundo, porque no tiene ningún soporte de liquidación, cálculo o comparación entre un régimen y otro. Por esa razón, la Corte ha determinado que ese formulario no es prueba suficiente para determinar que le brindaron la información o asesoría suficiente. Por esa razón, ha venido evolucionando no solo la jurisprudencia, sino la ley con respecto a la asesoría y al deber legal de información. Han salido normas importantes en la Ley 797, desde que se han añadido a la Ley 797, como resoluciones del Ministerio, como también conceptos de la Superintendencia Financiera,
donde se ha instaurado la doble asesoría, donde ya específicamente le ordenan los fondos privados de pensión que deben brindar una doble asesoría que consiste en que el fondo privado le va a hacer a usted un cálculo, una liquidación de cómo sería su pensión con ellos y posteriormente lo hacen con Colpensiones, lo mismo, mirar qué proyección le hace de su pensión y basado en esa información usted puede tomar una decisión informada con respecto a si le conviene o no le conviene trasladarse de régimen pensional. Eso viene pasando a partir de octubre del 2016. Entre comillas, viene pasando porque hay muchos casos que tenemos nosotros que personas que cumplieron la edad en el 2015, 16, 17, 18, los 52 hombres o 47 mujeres y no se les brindó esa asesoría o esa información. Por esa razón, señores televidentes, es que la Corte ha determinado que realmente si no se prueba esa información adecuada, debida, oportuna, esa afiliación es nula o ineficaz y usted tiene derecho a retornar al régimen anterior y se retrotrae toda la actuación legal y jurídica de los aportes, las semanas al régimen anterior. Este es un proceso que dura más o menos de 2 a 3 años, tiene 2 instancias, juzgado laboral, primera instancia y Tribunal Superior de Distrito Judicial, segunda instancia. En la primera instancia hay 2 audiencias, una audiencia de pruebas y una audiencia de fallo. En esa audiencia de pruebas es muy importante que usted asista a esa audiencia porque el juez lo va a requerir para hacerle un interrogatorio, va a hacer unas preguntas, al igual que los abogados de los fondos privados también le van a hacer unas preguntas. Nosotros, pensionesebien.com, le hacemos la preparación de la audiencia, porque usted tiene que saber qué le van a preguntar, tiene que saber cómo tiene que manifestarse. Estas audiencias son virtuales. Hoy en día, con el sistema oral y con lo del coronavirus, etcétera, se ha instaurado ya definitivamente la virtualidad y las audiencias son virtuales. No importa si usted está en Estados Unidos, España, Cartagena, Barranquilla, Caldas, Boyacá, no importa, usted no tiene que desplazarse aquí a Bogotá, simplemente desde su casa puede realizar la audiencia correspondiente. Posteriormente a que llega la primera audiencia de pruebas, pues hay una audiencia de fallo donde determinarán si se ganó o se perdió, si tenemos el derecho a acceder a la ineficacia o no, y subirá al Tribunal Superior de Distrito Judicial, donde el magistrado correspondiente, el magistrado oponente, confirmará o revocará la sentencia de primera instancia. Ahí es el cierre del proceso. Posteriormente hay otras 2 instancias, pero pues eso sí, si se llegara a perder el proceso, que viene la acción de tutela, que ha sido fundamental en el año 2020, vamos a tener un espacio también para hablar de eso, o un recurso extraordinario de casación. Pero por lo general los procesos terminan en el Tribunal Superior de Distrito Judicial por la cuestión de la cuantía. Entonces, señores televidentes, en esto consiste el proceso, son 2 a 3 años, ¿sí? La viabilidad de estos procesos, en nuestro caso, de pensionesebien.com, el año pasado, tuvimos 63 audiencias de procesos, de los cuales ganamos 61. ¿Sí? Solamente 2 procesos, tenemos 2 procesos en tutela y en casación, pero tenemos un éxito aproximadamente del 95% con respecto a estos casos. ¿Por qué razón? Porque escogemos los casos, porque a las personas que tienen derecho le decimos se puede hacer, lo podemos lograr, es totalmente viable y no vamos a coger procesos que sabemos que no vamos a ganar. Entonces, los invito a que se comuniquen con nosotros a nuestros números telefónicos, a nuestro WhatsApp, a nuestra página web, pensionesebien.com. Usted ingresa a la página y ahí está la parte de consúltenos, ahí nos envía su consulta y con mucho gusto una de nuestras asesoras se comunicará con usted y le brindará toda la información pertinente para que usted pueda acceder a nuestros servicios, ya que si quiere presencial, telefónicamente o por correo electrónico, con muchísimo gusto estamos prestos a brindarle toda la asesoría e información que usted requiera para este tipo de casos o procesos. Voy a aprovechar este último minuto de este bloque para hablarles acerca de la nueva jurisprudencia que sacó la Corte Suprema de Justicia, vuelvo y la repito, la SL 373 del 2021, con radicación 84475 con magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas. Esta sentencia es específicamente para las personas ya pensionadas. Aquí la Corte Suprema de Justicia estableció que las personas ya pensionadas no podrán regresar al régimen de prima media de Colpensiones, no podrán hacer el traslado al régimen pensional. ¿Por qué? Porque acarrearía, ¿sí?, una carga a otros actores del sistema, porque ya la pensión es un hecho cierto, consumado y cierto. Entonces es definitivo que el cambio jurisprudencial se da en que las personas pensionadas ya no podrán retornar al régimen de prima media de Colpensiones. Pero aquí la buena noticia, la Corte Suprema de Justicia abrió la puerta para que las personas pensionadas puedan demandar a los fondos privados de pensión por todos los daños y perjuicios que crean que recibieron por parte de estos por esa mala información. Entonces voy a leerles aquí un pedacito de la sentencia que dice: lo anterior no significa
que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener la reparación. Es un principio general del derecho aquel según quien comete un daño por culpa está en la obligación a repararlo. Por consiguiente, si un pensionado considera que el administrador incumplió su deber de información y por ello sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora de pensión. ¿Qué significa esto? Que si usted está pensionado por un fondo de pensión, si usted ya perdió alguna vez el proceso de ineficacia y está pensionado en el fondo de pensión, y como no puede regresar al régimen nuevamente a tener una mejor mesada pensional, pero si el fondo le causó unos perjuicios, usted tiene derecho a demandar ese perjuicio como tal. Entonces, en el último bloque vamos a hablar más o menos de este tema, señores televidentes. Ahí les dejo esa última primicia de la jurisdicción laboral ordinaria, de la sala laboral. Entonces, ya regresamos acá a pensionesebien.com. Si usted está ya pensionado por un fondo privado de pensión, llámese Porvenir, Protección, Colfondos, Scandia, y no pudo trasladarse a Colpensiones, recuerde que la Corte ha establecido que usted puede pedir una indemnización de perjuicios a cargo de estos fondos de pensiones. Pensiónese bien, reivindica sus derechos pensionales. ¿Cómo están, señores televidentes? Nuevamente aquí regreso a pensionesebien.com. Ya para terminar nuestro espacio de hoy, quiero comentarles que ustedes con muchísimo gusto pueden contactarnos a nuestra página web www.pensionesebien.com, a nuestro teléfono de WhatsApp por mensajes, nos pueden enviar los mensajes ahí, cualquier pregunta, inquietud, a los teléfonos que aparecen en pantalla y con muchísimo gusto les invito a nuestra página de YouTube, pensionesebien.com, donde se encontrará contenidos de audiencias, videos, comerciales con respecto a lo que desarrollamos aquí en este su espacio de Pensiones Bien. Hablamos, señores televidentes, del traslado o ineficacia de nulidad de traslado, el traslado entre regímenes pensionales, que es totalmente viable para las personas que quieran. Con mucho gusto nos envían la historia laboral, la fotocopia de la cédula y le haremos el estudio pertinente de viabilidad que no tiene ningún costo y nos comunicaremos telefónicamente con usted. Debe enviarnos historia laboral, fotocopia de la cédula y número telefónico a nuestro correo electrónico o a nuestro WhatsApp y con mucho gusto estaremos resolviendo sus inquietudes. Y ahora el nuevo tema, que es el tema de los pensionados de fondos de pensiones que tienen derecho a pedir una indemnización de perjuicios a los fondos privados de pensión. Entonces, si usted alguna vez se pensionó con Porvenir, con Colfondos, con Protección, con Scandia o el Mutual, y su pensión es menor de lo que debió haber sido en el régimen de prima media de Colpensiones, con muchísimo gusto puede comunicarse con nosotros y le explicaremos en qué consiste esta nueva, novedosa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para que usted tenga derecho a resarcir, aunque sea un poco, el daño que le hicieron los fondos privados de pensión por la falta de información. Entonces, señores televidentes, no siendo más, los invito a que nos acompañen en este su espacio de pensionesebien.com. Les habló Félix Córdoba, especialista en Derecho y la Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Y cualquier inquietud, cualquier duda, a nuestra página web, números de contacto telefónicos o a nuestro WhatsApp. Que tengan ustedes muy feliz día, señores televidentes. Hasta luego. Si usted ya está pensionado por un fondo privado de pensión, recuerde que la Corte Suprema de Justicia ha establecido una jurisprudencia en la cual los fondos deben resarcirle unos perjuicios a raíz de la baja pensión que le reconocieron. Comuníquese con www.pensionesebien.com o los teléfonos que aparecen en pantalla.